Imagina esta escena. Dos personas salen del mismo lugar, a la misma hora, después de la misma conversación. No hablo de simples opiniones distintas, hablo de algo más inquietante. Parecen haber atravesado dos realidades diferentes. Una dice, fue un encuentro agradable, todo estuvo bien. La otra dice, ¿no lo notaste? Había tensión. Nos estaban juzgando. Se sentía pesado. Mismo lugar, mismo hecho, mismos gestos, mismas palabras. Pero uno sale ligero y el otro sale con el pecho apretado, como si hubiera ocurrido algo grave. Ahora, si la percepción fuera solo un registro pasivo, como una cámara, esto no debería ocurrir. Una cámara no sale herida de una reunión. Una cámara no le agrega intención a un silencio. Una cámara no transforma una mirada en amenaza. Pero nosotros sí. Y lo más extraño es que cada uno jura que lo que vivió fue la realidad. No una interpretación, la realidad. Yo lo vi, yo lo sentí, fue así. Haz memoria de tu propia vida. No como teoría, como recuerdo. ¿Alguna vez escuchaste una frase y, sin pensarlo, supiste lo que significaba? Y luego, horas después, descubriste que no significaba eso. Que el tono que le pusiste estaba en ti. Que la intención que atribuiste era tuya. Y durante ese tiempo, hasta que se aclaró, viviste dentro de una realidad fabricada con la misma fuerza emocional que si fuera cierta. Hay un instante mínimo, casi invisible, donde todo se decide. Aparece un gesto, aparece un silencio, aparece una palabra y tu mente hace algo instantáneo, completa, traduce, cierra. Dice, ya entendí. Y lo hace tan rápido que no lo notas. Solo notas el resultado, una realidad coherente. Ahí es donde nace la fractura. Porque si la realidad que vives depende de una completación automática, entonces lo que llamas realidad no es solo lo que ocurre afuera, es lo que tu sistema organiza por dentro. Pausa breve. Aquí nace la pregunta que va a guiar todo este video. Quiero que la sostengas sin apresurarte a responder. Si el cerebro no crea la realidad, ¿por qué dos personas viven mundos distintos en el mismo lugar? Ahora vamos al conflicto. La intuición común es simple, el cerebro registra una realidad ya hecha, como un receptor, como un espejo. Y a veces, claro, se equivoca. Pero si fuera solo eso, un espejo que refleja con errores, esos errores serían aleatorios, accidentales, raros. El problema es que no funcionan así. Nos equivocamos de manera consistente. Predecible. Y lo más importante, no nos equivocamos solo en detalles. Nos equivocamos en el significado, en la intención, en el peligro, en la cercanía, en el rechazo, en la vergüenza. En todo eso que define cómo se siente vivir. Piensa en esto. Hay personas que incluso en un ambiente tranquilo perciben amenaza. Y hay personas que incluso frente a señales claras no perciben peligro. Hay quien oye crítica donde hay neutralidad y quien no oye crítica donde es evidente. No porque sean tontos o brillantes, sino porque su sistema está organizado de una forma particular. Su memoria pesa distinto. Su expectativa opera distinto. Su emoción filtra distinto. Si el cerebro solo registrara, no debería equivocarse siempre del mismo modo. Pero lo hace. Y eso sugiere algo incómodo, quizá la percepción no es un espejo. Quizá es un modelo, un montaje, una construcción funcional. Y antes de que alguien piense que esto es una afirmación metafísica, no hace falta ir tan lejos. Basta con ver el fenómeno en marcha. El cerebro completa y cierra ambigüedades como si estuviera obligado a hacerlo. Porque la ambigüedad es intolerable para un organismo que necesita actuar. Cuando la información es incompleta, el sistema no se queda quieto esperando. Decide. Completa. Y luego te entrega esa completación como experiencia. No como hipótesis, como realidad. Y aquí quiero hacer algo muy breve contigo, para que lo notes sin que yo lo explique demasiado. No es un ejercicio espiritual. Es una pequeña demostración de cómo tu sistema cierra lo ambiguo. Mira esta frase, pero léela rápido, como lees normalmente, hoy no vas a querer lo que viste. Ahora detente. ¿Qué te provocó? ¿Curiosidad? ¿Rechazo? ¿Sensación de truco?
Bien. Eso ya es una completación. Porque la frase, por sí sola, no contiene un hecho. Contiene un hueco. Y tu mente lo llenó con una suposición sobre lo que viene después. ¿Me van a vender algo? ¿Va a haber sorpresa? ¿Esto es manipulación? ¿Esto es interesante? El contenido todavía no ocurrió y ya apareció una realidad emocional. Vamos con otro ejemplo aún más simple. Piensa en un sonido cualquiera en tu casa. Un golpe. Una puerta. Un crujido. El sonido ocurre y, en una fracción de segundo, tu mente decide, ¿es el viento? ¿Es alguien? ¿Algo se cayó? ¿Peligro? ¿Nada? Esa decisión cambia tu cuerpo. Te relaja o te tensa. Y casi nunca te preguntas, ¿cómo lo supe? ¿Dónde estaba la evidencia completa? No la había. Había un fragmento y hubo una completación. Ahora haz esto durante 10 segundos. Observa cualquier cosa que tengas delante. Una taza. Una pared. Tu mano. Y solo nota una cosa, el instante en que aparece el nombre. No lo evites. No lo bloquees. Solo detecta el momento exacto en que tu mente dice, esto es. Y con esa palabra, de pronto, todo se vuelve familiar. Cerrado. Conocido. Antes de la palabra había una forma viva. Después de la palabra hay un objeto definido. Ese salto es la grieta. Porque ahí puedes ver algo sin teorías, la percepción no se limita a recibir. Organiza. Encierra. Estabiliza. Y lo hace sola. Y la pregunta que queda suspendida, la que vamos a perseguir, no es esto es bueno o malo. La pregunta es más extraña, si esta completación ocurre sola, si el cerebro fabrica coherencia a partir de fragmentos, ¿cuánto de tu realidad diaria es un montaje invisible? ¿Quién puso eso ahí? No respondas todavía. Solo quédate con la inquietud. Porque cuando una inquietud es la correcta, no te da una respuesta inmediata, te abre una investigación. Y a partir de aquí, lo que quiero explorar contigo es exactamente eso. Si el cerebro no crea todo lo real, al menos crea una parte decisiva de la realidad que tú vives. Y entender esa parte cambia la forma en que entiendes tu vida, tus conflictos y tu identidad. Si antes viste la grieta, ahora viene la idea peligrosa. Y la llamo peligrosa no porque sea oscura, sino porque cambia el lugar desde el que te entiendes a ti mismo. La frase, dicha sin anestesia, es esta: el cerebro no ve el mundo. Lo construye funcionalmente. No me refiero a que todo sea imaginación. No me refiero a que no haya un mundo. Me refiero a algo más concreto, a que lo que tú experimentas como realidad es el resultado de una organización activa. Es una solución que tu sistema produce para poder orientarse, decidir, sobrevivir, relacionarse. Y la consecuencia inmediata es incómoda, lo que llamas real depende, en una parte decisiva, de cómo estás organizado. Si tu sistema está entrenado para detectar amenaza, el mundo aparece con bordes afilados. Si está entrenado para buscar aprobación, el mundo aparece como un tribunal. Si está entrenado para controlar, el mundo aparece como un campo de errores posibles. Si está entrenado para complacer, el mundo aparece como una obligación constante. Mismo mundo externo, pero mundos vividos radicalmente distintos. Voy a poner una sola advertencia y después seguimos sin freno. Esto no es una verdad final. Es una hipótesis explicativa. Una manera de entender por qué la experiencia humana es tan moldeable y al mismo tiempo tan convincente. Y si la hipótesis te parece exagerada, no la aceptes. Lo único que te pido es que observes si describe tu vida mejor que la idea de que solo registras. Porque si solo registraras, tu realidad sería estable. Y no lo es. Cambia con el cuerpo. Cambia con la emoción. Cambia con la expectativa. Cambia con la historia. Y aquí aparece el abismo. Si la realidad que vives es una organización activa, entonces una parte de tu sufrimiento, de tus conflictos y de tus certezas no viene del mundo. Viene de la forma en que tu sistema lo organiza. Ahora vamos al costo. El costo real. No como discusión intelectual, sino como vida. Cuando esta idea se vuelve visible, descubres tres cosas que incomodan.
La primera, tus certezas no son tan tuyas. Muchas son hábitos, patrones aprendidos, formas de percibir que heredaste de un entorno, de una historia, de un miedo, de una lealtad. Tú las sientes como mi opinión, mi verdad, mi intuición. Pero si las examinas, muchas no nacieron de una observación fresca. Nacieron de una organización repetida. La segunda, tu identidad depende de un modelo. Y eso explica por qué cambiar duele. Porque no estás cambiando una idea aislada. Estás tocando el mecanismo que sostiene quien crees que eres. El yo se siente sólido porque el modelo es coherente. Pero coherente no significa verdadero, significa estable. La tercera, defiendes interpretaciones como si fueran hechos. Y por eso ciertas conversaciones se vuelven imposibles. Porque la otra persona no está discutiendo contigo sobre un evento, está defendiendo el mundo en el que vive. Y tú estás defendiendo el tuyo. En ese choque, la evidencia rara vez importa. Quiero contarte una historia concreta, porque aquí los ejemplos genéricos no alcanzan. Hace años vi un caso que se repite con variaciones en todas partes. Una mujer, llamémosla Laura, entra a una oficina nueva. Primer día. Primeras semanas. No conoce aún la cultura del lugar. No conoce a las personas. Lo único que tiene son fragmentos, miradas, silencios, bromas internas, reuniones donde nadie explica del todo lo que ocurre. Laura trae un modelo previo en su historia. Cuando un grupo guarda silencio, para ella significa rechazo. Cuando no le responden rápido, significa que está fallando. Cuando alguien habla en tono neutro, su sistema escucha crítica. Y esto no es un defecto moral, es una organización aprendida. Entonces empiezan las completaciones. En una reunión, alguien pasa a la siguiente diapositiva sin comentar su aporte. Laura siente, me ignoraron. En un chat, el jefe responde con un ok. Laura siente, está molesto. En el pasillo, dos compañeros se ríen y bajan la voz. Laura siente, hablan de mí. ¿Pasó eso? No lo sabemos. Lo que sabemos es que su sistema lo organizó así. Y al organizarlo así, su cuerpo reaccionó como si fuera real, tensión, vigilancia, necesidad de protegerse. Entonces su conducta cambia. Se vuelve rígida, se retrae, interpreta más, pregunta menos, se aísla. Y aquí viene lo trágico, el modelo empieza a producir la evidencia que el modelo necesita. Como está tensa, parece distante. Como parece distante, la gente se acerca menos. Como la gente se acerca menos, ella confirma, me rechazan. Como se confirma, se tensa más. En pocas semanas, Laura vive en una realidad cerrada. Y desde adentro, esa realidad se siente incuestionable. Si alguien le dijera quizá no es así, no lo escucharía como invitación. Lo escucharía como negación de su experiencia. Y por eso digo una frase que suena cruel, pero es precisa, no sufrimos solo por la realidad, sino por cómo está organizada. La realidad puede ser dura, sí, pero la organización puede volverla insoportable. Y a veces puede inventar amenazas donde solo había ambigüedad. Ahora, si esto te incomoda, es porque toca algo delicado. Deja de haber un enemigo único afuera. Deja de ser tan simple como ellos me hacen esto. Aparece una responsabilidad extraña, entender el modelo con el que vives. Y aquí entra el intento de explicación. Porque una cosa es notar que el cerebro organiza, otra cosa es preguntarse cómo se organiza. ¿Qué sostiene la coherencia de la experiencia? Yo propuse una hipótesis para eso. No una religión, no un dogma. Una hipótesis nacida de una pregunta: si la experiencia es una construcción organizada, ¿cuál es el soporte de esa organización? En la teoría sintérgica imaginé la existencia de una estructura organizadora, una especie de fondo que permite que la experiencia adquiera forma. Para no perderte en términos, quédate con una sola metáfora, una sola bien usada, una malla tensa. Imagina una malla elástica extendida. Si la golpeas en un punto, se generan patrones, ondas, formas que se distribuyen. La malla no es la onda, pero sin malla no hay patrón estable. La malla es el soporte. Y el patrón es la forma que aparece. Esa metáfora me ayuda a pensar esto,
¿puede existir un fondo estructural sobre el cual la información se organiza en experiencia? El cerebro no crea desde cero como un mago, pero sí modula, deforma, estabiliza, selecciona patrones en esa malla para que aparezca una realidad coherente. Y la atención sería el mecanismo que estabiliza ciertos patrones por encima de otros. Lo que atiende se vuelve figura. Lo que no atiende se vuelve fondo. Y con eso tu mundo se define. Esto no pretende explicarlo todo. No lo explica. Y no tiene por qué. Pero explica algo crucial que otras explicaciones suelen dejar fuera, porque la realidad vivida no es solo reflejo, sino organización. ¿Por qué cambia con el observador? ¿Por qué emoción, expectativa y atención no son cosas añadidas, sino fuerzas que moldean el mundo que experimentas? Y si esta hipótesis es correcta, aunque sea parcialmente, el abismo se vuelve aún más interesante. No es solo que percibas distinto, es que participas en la forma misma de tu experiencia. Y entonces la pregunta cambia de nivel. Si el cerebro organiza activamente, ¿cómo puedo ver esa organización sin caer en fantasías ni en superstición? La respuesta no es creer una teoría. La respuesta es someterla a lo único que realmente tienes a mano, tu experiencia inmediata, aquí y ahora. Y por eso, en el próximo acto, vamos a hacer lo que evita el autoengaño, volver a la prueba interna, repetir el experimento, profundizarlo y ver qué se sostiene cuando no nos contamos historias. Si llegaste hasta aquí, la pregunta ya no es teórica. Ya no es qué pienso sobre la realidad. Es mucho más íntima y más difícil, si participas en la organización de tu realidad, ¿qué haces con eso sin engañarte? Porque hay una trampa muy común. Cuando alguien escucha que la percepción construye, puede caer en dos extremos. O se vuelve cínico, entonces nada es real. O se vuelve mágico, entonces yo lo creo todo. Y ambos son formas de evasión. El regreso que me interesa es otro, ver el mecanismo con precisión sin convertirlo en una creencia nueva. Por eso vamos a retomar el experimento, pero ahora lo vamos a llevar más lejos. No como ejercicio espiritual, sino como observación directa del filtro en funcionamiento. Elige otra vez un objeto, o el mismo, da igual. Lo importante es que sea simple, algo que puedas mirar sin esfuerzo. Primera fase, sensación antes de nombre. Durante 10 segundos, mira como si no supieras qué es. No para fingir ignorancia, sino para retrasar la etiqueta. Solo forma, luz, sombra, textura, borde. Deja que la mirada se atore un instante. Eso es bueno. Ahí empieza a notarse el filtro, porque el filtro detesta la torpeza. Segunda fase, observa el momento exacto en que aparece el nombre. En algún punto la mente dice ya sé, y con ese ya sé, la experiencia se encoge, se vuelve práctica. El objeto deja de ser un acontecimiento y se vuelve un objeto. Otra vez, esto no es malo, es útil. Pero ahora estás viendo algo que normalmente pasa oculto. La etiqueta no solo describe, reorganiza. Tercera fase, nota el juicio. Después del nombre aparece algo aún más rápido, evaluación. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Está bien? ¿Está mal? Ese juicio puede ser sutil, casi imperceptible, pero empuja el cuerpo. Si el juicio es amenaza, el cuerpo se contrae. Si el juicio es deseo, el cuerpo se inclina. Si el juicio es indiferencia, el cuerpo se apaga. Y aquí viene un punto importante. Muchas personas creen que primero sienten y luego piensan. Pero si miras de cerca, a veces ocurre al revés. Primero aparece una interpretación mínima y luego el cuerpo siente como si la interpretación fuera un hecho. La sensación no siempre es pura. A veces es la firma corporal de una historia. Cuarta fase, atención contra automatismo. Sin pelear con nada, dirige tu atención a un solo detalle, un brillo, una esquina, una sombra, una textura. Quédate ahí y observa lo que hace la mente. Intentará irse, intentará concluir, intentará terminar la experiencia. La atención sostiene la experiencia abierta. El automatismo la cierra. Si te mantienes unos segundos, ocurre algo extraño, el mundo se vuelve más amplio. No porque el objeto haya cambiado,
sino porque el filtro dejó de comprimir tanto. La experiencia gana espacio. Ahora quiero que hagas una pequeña variación, porque aquí se entiende el corazón del asunto. Mira ese mismo objeto y permite que aparezca una palabra, la que sea, taza, pantalla, pared. Déjala aparecer y observa el efecto. El objeto se vuelve familiar, utilizable, ya sabido. Luego, por 2 segundos, suelta la palabra. No la empujes. Solo no la repitas y vuelve a la sensación. Palabra, sensación. Palabra, sensación. En esa alternancia empiezas a ver el mecanismo como movimiento, no como una verdad. Empiezas a notar que lo que llamas realidad tiene capas, una capa sensorial, una capa de significado, una capa de historia. Y aquí entra la frase clave, porque conviene decirla sin adornos. Esto no prueba el universo. Prueba tu participación. Prueba que tu experiencia no es una recepción pasiva. Prueba que hay una organización en marcha. Y si hay una organización, hay un punto de intervención muy sobrio, la atención. No intervención como control obsesivo. Intervención como claridad, saber cuándo estás viendo y cuándo estás cerrando lo visto con una historia. Ahora, con esa experiencia fresca, podemos integrar, sin apagar el filo, solo 3 niveles. 3 y nada más. Lo observable, tu percepción completa etiqueta e interpreta. No como teoría, como hecho inmediato. Lo viste, apareció el nombre, apareció el juicio, apareció la historia. Lo probable, emoción y expectativa modulan esa organización. Si estás tenso, cierras antes. Si estás ansioso, interpretas amenaza. Si estás deseante, interpretas promesa. Esto también puede observarse, porque el cuerpo y la atención no funcionan igual en cada estado. Y lo hipotético, que exista una estructura de fondo, una malla, un soporte sobre el cual se estabiliza la experiencia y que el cerebro funcione como modulador de patrones en ese fondo. Eso es una propuesta explicativa. Puede ser útil como mapa. No necesitas convertirla en creencia. Y aquí va mi única frase sobre honestidad. Si algo de esto no puedes observarlo en ti, no lo aceptes. Úsalo solo cuando lo verifiques. Esa es la forma de evitar el autoengaño. Y ahora quiero cerrar con una imagen, no con una conclusión. Porque si lo dejo en conceptos, la mente lo convierte en otra idea y no cambia nada. Imagina que has vivido toda tu vida mirando el mundo a través de un vidrio muy fino. Tan fino que olvidaste que estaba ahí. El vidrio no está sucio, no está roto. Es útil, te protege del viento. Pero tiene pequeñas curvaturas, pequeñas distorsiones, y tú has tomado esas distorsiones por el mundo mismo. Un día, por un instante, pones la mano en el vidrio y sientes el límite. Y en ese momento ya no puedes olvidarlo. No porque el vidrio sea malo, sino porque ahora sabes que hay un medio entre tú y lo que ves. Ese reconocimiento no te da la verdad absoluta. Te da algo mejor, te devuelve responsabilidad y libertad al mismo tiempo. Responsabilidad para no confundir tu historia con el mundo. Libertad para no vivir encerrado en tu primera interpretación. Y por eso la frase final, con riesgo, es esta: quizá la pregunta no es si el cerebro crea la realidad, sino cuánta realidad te estás permitiendo ver. Porque lo más fácil es vivir dentro de un modelo cerrado y llamarlo certeza. Lo difícil y lo humano es mirar el modelo mientras lo usas, ver el filtro sin odiarlo y abrir, aunque sea un poco, el campo de lo posible. Y comparte este video con alguien que sientes que necesita escuchar esto hoy. Y recuerda, no intentes hacerlo todo. Elige una cosa. 1 minuto de presencia. Un acto de coherencia. Una rendición activa. Una sola acción. Y repite. Porque cuando repites, reprogramas. Y cuando reprogramas, la realidad que experimentas cambia. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.